Soy Andoni Luis Aduriz, cocinero, y trabajo en un espacio que se llama Mugaritz, pero que en realidad es un error del sistema. Hola Andoni, soy Noel, tengo 19 años y actualmente estoy estudiando un grado superior de cocina. Estoy encantado de tenerte aquí y poder entrevistarte, y me gustaría empezar preguntándote cómo fueron tus inicios en la cocina. Es curioso porque el recuerdo que tengo es que hasta los 14 años yo vivía como en mi burbuja y yo vivía muy feliz con 14 años, pero de repente un día, cuando estaba terminando la EGB, aparece ahí una suerte de inspector que nos tenía que orientar hacia el futuro y más allá, y aquella persona nos explicó, bueno, nos separó por grupos, ¿no? Un poco dependiendo las calificaciones que teníamos. Entonces hizo como 3 grupos. Hizo un primer grupo de los alumnos más brillantes, alumnas más brillantes. Les habló de la universidad, de lo que era selectividad, ir al instituto y demás para carreras universitarias. Sí. Cogió un grupo de en medio que iba, bueno, pues, con unas buenas calificaciones, pero no las más excepcionales. Y también les explicaron un poco algo parecido, ¿no? Pero, bueno, con más esfuerzo, pero también les dieron un poco las mismas pautas, ¿no? Y luego nos miraron a los que estábamos en la cola, entre los que estaba yo, y básicamente nos dijeron, bueno, mira, tú puedes ir a una academia militar, puedes hacer FP, cosas manuales, y bueno, estaría bien que eligieras algo, ¿no? Saber si vas a ser tornero o a qué te vas a dedicar. Bueno, aquello a mí me cayó como una losa, pero como una losa de miles de toneladas, porque de repente aquella mi burbuja de 14 años se pinchó, y de repente me encontré en una situación donde tenía que tomar decisiones que iban a tener consecuencias el resto de mi vida, o al menos así lo sentí yo. Seguramente las cosas no fueron así, pero yo las viví así. Yo viví aquello como un gran drama, porque de hecho me vine muy abajo, ¿no? Porque yo me vi en una situación donde tenía que elegir un trabajo para toda mi vida. Me sonó elige a una niña para casarte con ella para toda la vida, y elige una casa de protección oficial que no te va a dar para más, para toda la vida, ¿no? O sea, me sonó con 14 años tienes que tomar las decisiones. Tan pronto. Bueno, a mí me sonó eso, ¿no? Entonces yo ahí ya me quedé en blanco, y entonces fue mi madre la que con muy buen criterio decidió que iba a ir a la escuela de cocina. ¿Por qué la escuela de cocina? Bueno, mi madre hay que entender que es una niña de la guerra civil. Ya había pasó la guerra civil siendo una niña, con 8 años le pilló en Bilbao, un poco la caída de Bilbao. Pues ella pasó toda esa guerra, esa posguerra, y cuando hablaba de aquellos años, pues lógicamente hablaba de todo el sufrimiento que lógicamente arrastra una guerra y hambre. Entonces mi madre pensó, mira, este tiene 14 años, no es buen estudiante, no tiene vocación de nada, no despunta en nada, este se va a morir de hambre. Este se muere de hambre fijo. Claro, todos abordamos cualquier situación a partir de la experiencia que tenemos. Solo alguien que ha pasado hambre se preocupa de que tú no pases hambre. Seguramente tu madre no se ha preocupado de que tú pases hambre, porque da por hecho que, bueno, de lo malo, hasta en los bancos de alimentos algo rascarás, ¿no? Pero mi madre había pasado esa situación y entonces decidió que, bueno, que no, que eso no podía ser, y que lo mejor es que si yo estuviera, casi como en el siglo XVI o XVII, en la época de los pícaros, ¿no? Si tú estás en una cocina, siempre hay comida y tú comerás. Por lo menos comerás. Así es como... por eso acabé en la escuela de cocina. ¿Tú aprobabas eso al principio, cuando te dijo vas a entrar a estudiar cocina? ¿Tú lo aprobaste? Yo estaba en una situación, te digo, casi de shock, ¿no? Ahora mismo todo el mundo piensa y todo el mundo intuye que su futuro está cargado de incertidumbres, ¿no? Yo creo que habrá muy poca gente que no dibuja un horizonte que no tenga cierto grado de incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, depende también tu grado de sensibilidad y tu capacidad de resiliencia. Pero yo con 14 años no había escuchado ni la palabra resiliencia, o sea, yo sabía que tenía un lío muy gordo y un futuro, pues, no sé, muy descorazonador. Entonces me dejé llevar por la corriente. Entonces acabé en una escuela de cocina con un montón de chavales que básicamente, y esto es una historia impecable, esto te va a encantar, porque esto es solomillo, esto que te voy a contar ahora. Mira, yo acabo en la escuela de cocina con chavales con una diferencia de edad importante. Si yo llego con 14 años, allí había chavales de 20 años, de 20 y pico, 19,
que según qué edades hay un salto generacional importante, en esas edades. Y claro, muchos eran hijos de hosteleros, de padres que se habían sacrificado toda la vida, que habían hecho grandes esfuerzos por levantar un negocio, que seguramente habían progresado, les iba bien, y ellos no querían para sus hijos lo mismo que ellos habían tenido, ¿no? O sea, esa especie de gran sacrificio que supone levantar algo desde cero, ¿no? A pulso, ¿no? Entendían que esa oportunidad del estudio les abría un horizonte diferente también a sus hijos, y entonces los iban mandando a la escuela de cocina sin hacer la pregunta esencial, ¿no? Realmente tú vas a continuar, se daba por hecho. Pero si a mí me ha costado tanto alzar un proyecto, doy por hecho. Aquí los vástagos lo van a tener que... Claro, si lo difícil lo he hecho yo, ¿no? Este es el pensamiento fácil, ¿no? Claro, allí había una cuadrilla de sátrapas de agárrate. O sea, allí había chavales que estaban encantados porque, así como mis padres eran de un estrato muy humilde, un hijo de hostelero que le va bien, pues maneja otro... Y encima estaban en la provincia, algunos eran de la provincia, a veces de otras provincias, entonces estaban en un piso alquilado, con dinerito y la vida loca, ¿no? Entonces, aquellos chavales, pues lo que menos les interesaba era la escuela de cocina. A algunos sí, a muchos no. Entonces yo, bueno, transitaba ahí, iba a la escuela, suspendía cocina, suspendía gimnasia. Gimnasia te ponías el chándal, ya probabas, ¿eh? Bueno, yo suspendía gimnasia. Y no suspendía religión porque fui de los 3 de 40 que me apunté a ética. O sea, fíjate, es que siempre he sido raro para todo. Entonces yo iba allí, de aquella manera, aprobando, suspendiendo. Tengo que decir, y esto es verdad, que más allá de mis calificaciones o mis habilidades, yo me esforzaba, o creo que me esforzaba, porque yo sabía el esfuerzo que suponía para mis padres los estudios y la ilusión que ellos habían puesto. Entonces, aunque yo no fuera más que un poco... la referencia fuera esa, aferrarme a eso, yo trataba de esforzarme. En ese momento, tu objetivo no era para ti, sino más bien para tus padres. Sí, sinceramente sí. Pero ocurrió una cosa maravillosa en mi vida. Maravillosa. Y es que suspendí y repetí curso. Y entonces, agárrate, porque son las mejores cosas que me han pasado en mi vida. En mi casa fue un drama. Un drama. Un drama inmenso. Era inaceptable, sobre todo porque a mis padres, te digo, les suponía un sacrificio económico. Pero ocurrió una cosa mágica, y es que cuando yo cambio de clase y entro en una clase nueva, un poco los grupos de relación ya estaban hechos, ¿no? La gente ya, pues bueno, como pasa en todos los lugares, ¿no? Hay una suerte como de... Bueno, grupitos. Claro, hay grupitos de relación. Y claro, yo era nuevo, no conocía a nadie, y entonces me coloqué al lado de 2 chicos que también habían entrado nuevos a esa clase. Con la siguiente particularidad, que si los demás estaban, pues como estaba yo, por obligación, estas 2 personas, estos 2 chavales, que tenían los 2 un año más que yo, 1 o 2 años más que yo, venían rebotados de la universidad o venían rebotados de estudiar carreras en el instituto y tal, porque realmente tenían una vocación hacia la cocina. Eran realmente apasionados. Entonces a mí la vida me regaló la oportunidad de sentarme entre 2 apasionados. Todo esto es muy fácil. Y esto luego lo aprendes. Cómo funcionan los ecosistemas y lo miméticos y sociales que somos las personas. Tú de la gente creativa aprendes a ser creativo. Tú de la gente optimista aprendes a ser optimista. De la gente negativa aprendes a ser negativo. ¿Cuánta gente no conoces que ante cualquier situación siempre ven el lado negativo de las cosas? Sí. ¿Sabes? O sea, gente que tú le dices... te lo acaban metiendo, hombre, te lo acaban pegando. Le dices, oye, voy a abrir un restaurante. En estos momentos... esto vas a acabar roto. No, pero he pensado en cómo... O sea, siempre es como el lado negativo de las cosas, ¿no? Entonces, claro, yo caí con 2 apasionados de cocina. Y claro, aquellos me traspasaron todo lo que no me estaba llegando a través de la formación. Es decir, cosas mucho más con otros colores, con otros sabores. Me hablaban de cocineros. Yo de repente descubrí que había gente que no solamente cocinaba, cogía una partitura, una receta, una partitura, ¿no? No. Aquellas personas, en el ejercicio de interpretar, estaban poniendo algo de ellos. Entonces ya, ostras, esto ya no era cocinar, esto ya era cocina de autor. No solo eso, es que había gente que estaba incluso aventurándose
a proponer cosas nuevas. Había una cosa que era estilo. ¿Cómo? ¿Existen los estilos en cocina? ¿Cómo? ¿Existen oportunidades de cambiar un poco el lenguaje y de hacer cosas nuevas? Claro, que yo me volvió loco. Y ahí, de repente, en ese momento, es cuando me entró hambre. Hambre de saber. Acabas de hablar sobre la educación. Estamos en un proyecto de educación y me gustaría saber qué de importante es para ti la educación. Tú alucinarías las horas que le dedico yo a estudiar. No te lo puedes imaginar. Todos los días le dedico 4 o 5 horas a estudiar. Siempre algo diferente. Bueno, es que yo me engancho a un tema, trato de vincularlo, si tiene relación, normalmente vinculados a la gastronomía o a la cocina, y entonces me engancho en un tema y le puedo dedicar una semana, 4 horas al día para rascar, arañar un poquito más de conocimiento, ampliar un poquito más de conocimiento. Por eso es importante, yo creo, sinceramente, cuando se habla de educación, no solamente hablar de educación, sino hablar de qué motores, de qué caminos, de qué empedrados hay que colocar para que realmente la gente quiera esforzarse, quiera ampliar lo que sabe y quiera incluso hacer cosas que no se han hecho nunca, ¿no? Por ejemplo, ahora que estás diciendo sobre estudiar y todo eso, ¿en qué se parece la gastronomía y el arte o la filosofía? La gastronomía o la cocina me ha dado la oportunidad de conocer gente extraordinaria, gente muy brillante, de todas las áreas del conocimiento. Nosotros hemos hecho cosas con la Fura dels Baus. Seguimos haciendo cosas desde hace más de 10 años. Escribí un libro con un filósofo que es Daniel Innerarity, una eminencia, o sea, me metió con la filosofía. Colaboramos desde hace 15 años con centros de investigación, estamos en proyectos de neurociencias. O sea, hemos hecho trabajos, hasta un disco con músicos. Por supuesto, o sea, todo lo que te puedas imaginar que tenga interés y que tenga sentido, lo hemos tratado de abordar. Porque no nos importa tanto el resultado, nos importa mucho más los procesos. Pero te cuento una cosa, cuando la gente piensa que tiene en común la cocina, por ejemplo, y la música, piensas aceite y agua, esto no mezcla. Esto no mezcla, ¿no? Es una mezcla imposible, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el elemento tensioactivo? Venga, Noel, ¿qué tiene en común la cocina con la música? Como una partitura, la receta es una partitura y al fin y al cabo tú quieres enseñarle esa pieza, esa obra que tú has escrito o que otra persona ha escrito para ti, pero tú tienes esas notas, esos alimentos y los tienes que cohesionar todos juntos, que suene bien, que tenga sentido, que tenga una armonía todo el plato. Bueno, es muy buena respuesta. 2 elementos más que te voy a añadir. Todas las culturas del mundo, todas tienen una referencia gastronómica más pobre, más rica, más ecléptica y, lógicamente, una serie de sonidos con los que se identifican, ¿no? Que les definen. Es decir, ya de momento todas las culturas tienen estos 2 elementos en común. ¿Cuál es el elemento para nosotros que nos acercaba muy cómodamente a la música? La creatividad, es decir, las motivaciones, los impulsos, el resultado, los ingredientes. O sea, los ingredientes son distintos, las herramientas son distintas, pero las motivaciones no tanto. Entonces, al final te das cuenta que tú puedes, cuando hablas de lenguajes creativos, incluso de aspiraciones, de tantas cosas, lo puedes hacer y lo puedes llevar a un tú a tú con prácticamente todas las disciplinas del mundo. Con un artista, con un escultor, con un coreógrafo, con un filósofo, con un sociólogo, con un neurocientífico, lo que tú quieras. No hay ningún problema. Es decir, al final, mira, a mí una de las cosas que más me gusta es esto, mantener diálogos, sobremesear. ¿Sabes lo que tiene una sobremesa? Mira, una sobremesa, cuando conoces a una personalidad, permite una cosa extraordinaria, y es que baja la guardia. O sea, un poco se desabrocha un poco ese uniforme de... El caparazón que tenemos todos. Sí. Bueno, sobre todo porque al final, sobre todo al mundo de la ciencia, lo que se le piden son como certezas, ¿no? Y cuando estás en un escenario no puedes hablar de hipótesis, no suena tan bien. O sea, tienes que como articular todo un discurso que esté muy amarrado, ¿no? En un diálogo, tranquilamente, tú puedes encontrarte
hablando, te puedes encontrar hablando de los puntos ciegos, ¿no?, en el trabajo de una persona, ¿no? Claro, eso tiene una riqueza extraordinaria, porque cada vez que tú mantienes un diálogo con una persona inteligente y que tiene un recorrido profesional X determinado, tú le estás vampirizando su vida. Si eres listo, estás viviendo un trocito de su vida. Esto es lo que a mí me encanta. Es decir, yo me hago máster en las mesas, me hago muchos máster. Tú en tu restaurante también cuentas historias con tus platos. Y hay una frase que decís, que es que tú pides que el cliente no abra solo la boca, sino que también abra la mente. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, fíjate, Noel, siempre cómo nos han contado que es un restaurante, ¿no? Un restaurante es un espacio, normalmente, que lo que busca es agradar a cuanto más público mejor, y para que eso suceda, muchas veces lo que se ataca, lo que se aborda, son espacios comunes, espacios de conocimiento común. Si yo te digo una chuleta, pues seguramente si entra público nacional, pues casi todo el mundo español, incluso latinoamericano, vamos a decir, gente habla, bueno, y occidental. Una chuleta ya saben lo que es. Seguramente unas legumbres, a simple vista, quizás no saben si es una fave o es una muncheta o no sé. Pero bueno, más o menos hay un territorio común, compartido. Esto siempre fue un restaurante. Cuanto más habilidad tengas de abrirte al mundo, más clientes potenciales vas a tener. Esto es lo normal. Bueno, nosotros nos tiramos a la cuneta. Entonces, cuando tú vas por la cuneta, te aventuras a hacer cosas tan particulares como, por ejemplo, quitarle el epígrafe restaurante a la cosa esa que nosotros habitamos, ¿no? Nosotros decimos que Mugaritz es, de ser un restaurante, sería un restaurante trans. O sea, no se siente a gusto en el cuerpo de restaurante. O sea, es un cacharro muy particular. Nosotros a los clientes o a los cómplices no les damos ninguna referencia a las que habitualmente están ellos acostumbrados, pero no porque nos haga gracia ir contracorriente, sino porque todo eso se ha ido construyendo a lo largo de 22 años en un proceso de maduración, un proceso de reflexión, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que llegas a un espacio donde tu capacidad de decisión es bastante limitada porque al final la decidimos nosotros. ¿Por qué? Primero, porque a veces hay que protegerle al cliente de sí mismo. A veces pide mal. Entonces yo sé lo que hay en el mercado y que está bien. Y yo sé lo mejor que hemos sido capaces de hacer hoy. Entonces ya elijo yo por ti y luego si quieres tú me crujes, ¿no? O te enfadas, ¿no? Pero yo voy a elegir. Porque a veces, insisto, a veces hay que proteger al cliente de sí mismo, ¿no? Esta es la primera. La segunda, todos tenemos en la cabeza un poco cómo se estructuran no solamente un menú, sino los libros de cocina. Aperitivos, ensaladas, verduras, sopas, pastas, huevos, yo qué sé, pescados, carnes, quesos, postres, por ejemplo, ¿no? Esto es una estructura, todo el mundo la tiene en la cabeza, está Sí. ahí, te persigue, ¿no? Está ahí como todo el rato en el subconsciente. Cuando vas a un restaurante, más o menos, parte de eso te lo vas a encontrar. En Mugaritz, un poco Alicia en el País de las Maravillas, dijimos, ¿por qué tiene que ser una sopa esto? Este plato no es una sopa, ni esto es un pescado, ni esto es una carne. Entonces, ¿cómo nosotros lo etiquetamos? Nosotros cuando hacemos una elaboración le ponemos una etiqueta diferente, ¿no? Por ejemplo, esto es un desafío, esto es una oportunidad, esto es una técnica, esto es un relato. Entonces, claro, tú llegas a un espacio donde todas esas referencias han volado. Claro, no hay nada en la mesa, es una mesa desnuda. En muchos casos no hay cubiertos. No tienes capacidad de decisión. Hay postres, pero sí hay dulces. En ese momento, tú no puedes abstraerte de lo que está sucediendo. Tú eres parte. En ese momento, tienes que ser responsable de la propia vivencia que se va a producir ahí. Tú tienes algo que decir en todo eso. Entonces, claro, esto es lo que nosotros tratamos de producir, ¿no? Es un poco performativo, si quieres, pero todo esto nace hace como 15 años. 15, 12, pierdo la noción, ¿eh? Vino Antonio Damasio, con Hanna Damasio, dos de los neurocientíficos más importantes que hay en el mundo, y ellos son, bueno, muy reconocidos y, bueno, de hecho, eminencias y los más citados en todo lo que tiene que ver con cerebro y emociones. Y entonces nos dijeron una cosa que nos cambió la cabeza. Fíjate lo que puede hacer una frase o lo que puede hacer una palabra o
¿no? Una reflexión en un momento determinado. Nos dijeron, oye, vosotros sois muy creativos, ¿eh? En la cocina, bueno, fantástica esta creatividad, ¿eh? Pero eso no es lo importante. Eso no es nada importante. Bueno, nada no, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante, lo verdaderamente relevante, es que vuestra creatividad está haciendo creativos a las personas que están participando de ella. Claro, entonces de repente, imagínate tú, para mí, que soy un escapista, me encuentro que aquello que yo presentía o podía intuir, alguien me lo confirma, ¿no? Entonces nos damos cuenta que a través de la cocina podemos conseguir que la gente cambie su mirada, pose la mirada, ya no solo sobre la comida, sobre cualquier cosa, de una forma mucho más abierta, mucho más afilada, como un cuchillo, ¿no? Y dijimos, este es el camino. A partir de aquí lo vamos a cuestionar todo y nuestra creatividad y nuestras reflexiones las vamos a materializar en algo que realmente ayude a que el mundo sea distinto, porque el mundo puede ser distinto, pero lo vamos a hacer de a pocos y con conocimiento. Claro, si tú vienes por primera vez a Mugarit, te explota la cabeza, porque hay muchas cosas que no se parecen en nada o hay bastante distancia con lo más convencional. Pero vuelvo a decir, a mí no me hace ninguna gracia ser ocurrente, ni ser un contestatario. No. A mí no me interesa eso. A mí me interesa lanzar hipótesis. Es decir, al final lo que tú ves ahí o te encuentras ahí son 22 años de trabajo, miles y miles de horas de reflexión, de plantear cosas, de diálogos con gente de muchas disciplinas. Y hacer que el cliente también se plantee Por supuesto, y que se enfade. Sus creencias también. Lógico, ¿no? Y nosotros le ponemos... ¿Sabes lo que suelo explicar? Que al final, un espacio donde se vive una experiencia en una suerte de mesas que son como islotes, donde en cada una está sucediendo una aventura distinta y una manera de reaccionar distinta ante lo que se te propone, en el fondo es como la piel de un tambor, ¿no? La energía reverbera con una capacidad de contagiarse tremenda, ¿no? Lo interesante es que ese clima, ese ecosistema, un poco se escore hacia donde tú lo quieres llevar, ¿no? Que es a la oportunidad realmente de que ahí la gente se lleve algo más que simplemente lo que está comiendo, ¿no? Para llegar a eso hay que sufrir bastante. Hay que sufrir bastante, equivocarse bastante. Pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido. Y aunque parezca increíble, en cualquier cosa de las que nosotros podemos proponer hoy están todas esas charlas con los filósofos, están todos esos trabajos que hemos hecho con el mundo de los artistas de todo tipo. Está todo ahí. En el fondo tú vas como sedimentando ideas, conocimiento, oportunidades y siembras. Y nosotros, yo le digo, no vengáis aquí a Mugaritz a buscar certezas. Nosotros somos un proyecto que siembra signos de interrogación. Quedaros con esto y cada uno después lo resuelva como pueda, ¿no? Con más o menos fortuna, también voy a ser muy sincero contigo. Yo trato de hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa es que a veces, como nos aventuramos demasiado, pues acabamos haciendo alguna pifia. Pero no importa. Yo creo que los errores no son fracasos. Son fracasos si tú no sacas lección. Es decir, yo te lo digo de verdad. O sea, habrá muy pocos proyectos como Mugaritz que hayan tenido tantas complicaciones de todo tipo, ¿no? Y tantos aparentemente errores acumulados, ¿no? E incluso, muchas cosas que nos han salido mal. Pero que te salgan mal las cosas no quiere decir que no sean grandes oportunidades. Y todo eso lo motiva un deseo, ¿no? Y, lógicamente, una curiosidad. Mira, si yo no lo tuviera, si no la tuviera, yo creo que me apagaría. O sea, no estaríamos haciendo los esfuerzos que hacemos, ¿no? Porque hacemos cosas realmente muy sacrificadas, ¿eh? Pero siempre hay premio al final, siempre hay un premio. A veces no es obvio, a veces el premio aparece con el tiempo, pero sí, es como... Has hablado de los errores. Sí. Pues hay platos que sin querer salen
como contaste con un pan olvidado, que con Mo, y yo lo leí, que cuentas una historia y con ese pan, con Mo, y te he escuchado decir que si existe un sexto sabor, es el sabor de las historias. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, mira, yo no sé si sabrás, pero hace mucho tiempo fuimos, creo que el único proyecto que yo conozco en el mundo que levantó la bandera de la insipidez, ¿no? O sea, en una profesión que es la cocina, ¿no? Que es el sabor es lo primero, ¿no? Un mantra, el sabor es lo primero, el sabor es lo primero, el sabor es lo primero, ¿no? Y llegan unos flipados y dicen, la textura es lo primero. ¡Hala! Y para demostrarnos que la textura es lo primero, vamos a apelar a la insipidez. Bueno, pues eso en su momento lo hicimos un poco como un ejercicio subversivo, ¿no? Pero lo de las historias también, porque una manera donde los detractores de lo que nosotros estábamos haciendo nos atacaban era muy graciosa, o cuando menos para mí muy significativo, ¿no? Un señor catedrático de una academia de gastronomía, en un artículo que escribió, nos deslizó la opinión de que en gastronomía, en cocina, no hace falta tanta palabrería, porque las cosas se explican por sí solas. Claro, entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que las cosas se explican por sí solas? Si las cosas se explicasen por sí solas, no harían falta escuelas de cocina, no harían falta universidades vinculadas a la gastronomía. Yo pongo un ejemplo muy fácil, hay una larva de insecto, cuando vas al Amazonas, que se llama, ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo el nombre, es como una larva así, que tiene un pico negro. La primera vez que la ves te quedas fascinado, ¿no? Porque la primera pregunta que te haces es, ¿eso se come o me come a mí? Esta es la primera pregunta que tú te haces. Tú ves un movimiento peristáltico en ese cuerpo que parece un extraterrestre. Y claro, la primera pregunta es si se come. La segunda es si será tóxico y cómo se le quita la toxicidad. Tercero, cómo se debe cocinar para sacarle sus cualidades, para que exprese sus mejores características. A ver, si las cosas se explicasen por sí solas, yo no tendría que estar haciéndome estas preguntas. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que un poco como respuesta contestataria ante estas críticas que se nos estaban haciendo, yo dije, señores, Mugaritz es un restaurante de relatos. Si no hay capacidad de contextualizar lo que estamos haciendo, todo esto solo es materia y no tiene sentido. Porque a mí no me importa tanto cómo robarte el corazón. No me importa que sea con una piel de mandarina, con una cáscara de plátano, con un huevo o con un lingote de oro. Yo el objetivo lo tengo muy claro. Yo tengo que conmoverte de alguna manera y conseguir, si puede ser que te vayas más creativo o que te vayas con alguna duda encima, pues yo estaré encantado, ¿no? Entonces, claro, a veces necesito contextualizarte, porque si yo no te contextualizo el por qué hemos hecho las cosas, todo queda, insisto, ¿no?, en el mundo de las ocurrencias. Puede parecer que queda en el mundo de las ocurrencias, ¿no? Y a mí ese no es mi mundo. Eso no es mi mundo. Entonces, bueno, sí. Y luego, cuando tú despiertas o trabajas una conciencia creativa, una mirada creativa, te das cuenta que un poco en lo que la gente suele fallar es en no estar atento a las oportunidades que surgen en los tránsitos, en los caminos. A veces hemos acertado cuando nos marcamos un objetivo y lo hemos conseguido. A veces, pocas, pero a veces ocurre. Pero muchas más, la mayoría de ellas, lo que sucede es que cuando tú vas buscando algo, aparece una cosa diferente. Te pongo un ejemplo. Mira, estábamos haciendo unos merengues sin huevo. Entonces ocurrió una cosa muy curiosa porque en ese momento era un japonés absolutamente estructurado, un tipo, vamos, que estos sí que son académicos y ortodoxos, ¿no? Entonces aquel hombre hace con lino, hace unos merengues. Bueno, creo que era lino, pero el caso es que no era un merengue a partir de huevo, ¿no?, de albúmina de huevo. El tipo hizo el merengue, lo metió en el horno, lo dejó secar y resulta que salían huecos. Un sonajero, ¿no? Claro, el tío le dio un siroco en la cabeza porque aquello era un error. Un merengue hueco es un merengue fallido. Nosotros dijimos, para, aquí hay una oportunidad. Entonces hicimos un sonajero.
O sea, abrimos, lo rellenamos con unas especias, lo rellenamos con una cebolla caramelizada, unas gambas caramelizadas, lo cerramos y entonces a la gente le invitábamos a que jugara como si fuera un sonajero. Y además es muy fácil, ¿eh? Porque esto es intuitivo, como los dispositivos móviles. Toda la gente le dices, sonajero de gambas y especias. Y claro, es que es imposible que no lo hagas. La gente lo coge y hace clac, 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 y empieza a darle a la maraca, ¿no? Entonces es muy divertido porque aquello, yo si quiero hacer un sonajero no me sale. Fíjate, ¿eh? Yo quiero hacer un sonajero, no sé cómo se hace, pero el sonajero estaba ahí. Es decir, todo está ahí. Entonces, ¿qué tienes que cultivar? ¿Qué tienes que colocar ahí en un estado de alerta? Tu mirada, la mirada. Claro, es que a veces, fíjate lo que te voy a contar, ¿eh? La importancia de las palabras. La importancia de las palabras. Si yo cojo, por ejemplo, carne picada, ¿no? Carne picada. Sí. La coloco cruda, aliñada, ¿tú qué pensarías que es? Un stick tartar. Es un stick tartar. Bueno, ahora yo le voy a cambiar el nombre. Porque te voy a decir que es una hamburguesa cruda. Ya cambia. Ya cambia. O sea, casi puede ser lo mismo. Ya cambia, ¿no? Claro, es que a veces, cuando yo te digo pan, tú visualizas pan. Entonces, estábamos haciendo un pan en su momento de kuzu y ocurrió que aquello no doraba. Y volvemos a lo mismo. Aquellos vieron un error. Aquellos veían una cosa que no era pan. Era blanco, vamos, blanco como una piedra de sal. Y no tostaba. Una cosa blanca. No, eso no es pan. Entonces, bueno, es verdad. Tú tienes unas referencias, las asocias, ¿no? Y dibujan algo, ¿no? Reconocible. Entonces, aquello al abrirlo nos dimos cuenta, wow, que tenía una textura que era inédita, que era cremosa, a partir de un almidón. Entonces dijimos, vale, pues no le vamos a llamar pan, cambiemos el nombre para que no no nos lleve a un error, ¿no? Entonces, muchas veces las cosas están, hay que cambiar la mirada, ¿no? ¿En qué influye el entorno, el paisaje que enfocáis a vuestra cocina, a vuestro proyecto? Cuando nosotros nos instalamos allí, se abre una oportunidad, ¿no? Estábamos rodeados cerca de uno de los robledales más grandes de todo Guipúzcoa. Estábamos cerca de un parque natural, entre prados, entre caseríos. Bueno, había una oportunidad allí, pues realmente de aquello de trasladarlo al plato, ¿no? Pero no lo trasladamos como la gente habitualmente piensa, ¿no? Es decir, muchas veces hay una mirada simplista, ¿no? A mí me interesa mucho más, las fronteras que no son físicas. Me interesan otro tipo de fronteras, ¿no? Mira, Muga es frontera, ¿no? El roble de la frontera, ¿no? Entonces me interesan otras fronteras, no solamente las físicas, ¿no? Y por ejemplo, hay un momento donde nosotros el esfuerzo de ir a recoger hierbas silvestres acabó abriendo una ventana de oportunidad para expresar a la gente que nos visitaba el compromiso que adquiríamos frente a ellos. Yo pensaba, si tú vas a un aeropuerto, muy probablemente encuentres un jamón de bellota. En un aeropuerto, ¿eh? Muy probablemente encuentres una lata caviar y una gran botella de champán. Bueno, estas tristes y pobres hierbas que yo estoy recogiendo con tanto esfuerzo, no hay dinero que las compre. Aquí hay un vínculo. Aquí hay un vínculo. Aquí yo te estoy demostrando que estoy haciendo algo que trasciende la pura relación. relación. Allí puedes encontrar. Claro, mira, normalmente el ser humano cuando ha domesticado las plantas, es decir, las plantas aromáticas de huerto, están domadas, están adiestradas para que tengan unas características que nos interesan destacar, ¿no? Culturales. O sea, también la gente le llama natural a cosas que no lo son, ¿eh? La huerta natural. La huerta no es natural. La huerta tiene un montón de tecnología y un montón de intención y de cultura. Porque una guindilla en el País Vasco es dulce, pero en otros lugares del mundo es carnosa, en otros lugares del mundo es picante. Y todo eso no es gratuito. O sea, se ha promovido en base a unos deseos. Entonces, ahí hay una intención. Lo ha modificado. Bueno, claro. Entonces, normalmente esas hierbas que están en los huertos, las cultivadas,
se han ido puliendo para ir restándole las capacidades, las características menos interesantes y destacar las más interesantes, ¿no? Bueno, pues fíjate qué curioso. Nosotros nos vamos al origen, a coger un tomillo silvestre que es bastante más pobre que el que podríamos tener cultivado, o a recoger unas oxalis, que podríamos resolver lo que nos da la oxalis pues, con otro producto que podríamos adquirir en el mercado, ¿no? Pero no, porque estaba la intención. Y para mí esto es muy importante, ¿no? Para mí no es solo importante el resultado, ¿no? Para mí también es muy importante un poco lo que envuelve ese resultado, ¿no? O sea, yo creo que la intención lo cambia todo. La intención es lo que hace que el mismo cuadro parecido hecho por un artista o por un niño no tengan nada que ver. Uno es accidente y el otro es un ejercicio a veces de un gran esfuerzo intelectual, ¿no? En la escuela de hostelería nos repiten muchísimas veces la importancia de ser un equipo y trabajar en equipo. En tu proyecto eso se ve muy reflejado. ¿Cómo haces tú para cohesionar ese equipo y que funcione todo como unos engranajes? Bueno, mira, yo cuando empecé, lo más habitual dentro de lo que era el mundo de la restauración era la voz de mando, ¿no? O sea, yo creo que no es gratuito que la chaquetilla sea una casaca napoleónica, ¿no? Y que los cocineros, cuando se han sentido premiados, se van vistiendo como generales, ¿no? Se ponen chapas y cosas, ¿no? Y todo muy ampuloso, ¿no? Y gorros cuanto más arriba mejor, ¿no? Es decir, siempre ha habido una suerte de jerarquías dentro de la cocina y una voz de mando, ¿no? Yo con el tiempo, yo vengo de esa cultura y no estoy orgulloso de cuáles fueron mis comienzos, pero es lo que me enseñaron. Yo tenía, antes Mugaret se quemó en 2010, pero en la cocina había una cámara con todos los nudillos marcados, porque yo cuando me ofuscaba, me enfadaba y me alteraba y era así muy energético, pues es que tenía que descargar aquella energía y le metía un puñetazo a la cámara. Y tenía una cámara entera llena de nudillos marcados, ¿no? Afortunadamente, yo creo que el restaurante se quemó y se borró aquello, ¿no? Desapareció, ¿no? Entonces yo tengo un pasado, ahora mismo tengo un pasado impoluto, ¿no? No hay vestigios del monstruo que fui. Pero claro, el ejercicio, ¿dónde está? El ejercicio está en entender... ¿Te arrepientes de ello? No, es parte del proceso. Yo no me arrepiento de nada. O sea, sería un problema si no hubiese cambiado. Pero yo entendí que la gente, lógicamente, hace las cosas por miedo, ¿no? La gente se asusta y en esas cocinas tan marcadas, ¿no? La gente, claro, tiene... La autoridad pesa mucho, ¿no? Y hay cocinas donde se grita mucho. Y me ha tocado estar en muchas, porque yo he sido aprendiz y me ha tocado estar en muchas cocinas. Y aprendí muchas cosas muy rápido. Una de las primeras cosas que aprendí es que para sobrevivir en un ecosistema tienes que, cuanto más veloz seas para saber cuáles son las claves de esa supervivencia, mejor. Entonces yo siendo un aprendiz, pues tendría 16, 17 años, me mandaron a una cocina donde había un chef con una tripa enorme, una chaquetilla llena de mierda, y aquel hombre estaba muy enfadado con la vida. Entonces yo dije, esto ya sé de qué va. En cuanto vi los dos primeros gritos, dije, a correr. Entonces yo corría por la cocina, corría. Hacía la Beovia San Sebastián. Cogía una bandeja de aquí, la dejaba allí. Cogía una bayeta de aquí. Aquel hombre estaba encantado conmigo. Era el tío más incompetente de la cocina, pero el que más corría. Entonces, claro, yo entendí que para sobrevivir en un lugar tienes que mimetizarte con ese lugar, ¿no? Y de alguna manera responder a lo que se va a exigir, ¿no? ¿Esto de qué va? Entonces, claro, ¿qué ocurre en Mugarit? En Mugarit a mí me pasó una cosa muy increíble en el Bulli. No solamente que aprendí mucho y se me abrieron ventanas y aprendí de creatividad, sino que en la época que yo estaba en el Bulli estaba la guerra de los Balcanes. Y entonces, en aquel momento, claro, que tú, pues fíjate, igual ni habías nacido, pero fíjate, a mí me impactaba muchísimo, ¿no? Porque era la primera guerra en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad de estos que, bueno, terroríficos, y la gente decía que era una guerra sorprendente porque, aparte de estar en Europa, era una guerra de gente como tú. De hecho, era más guapa que tú, porque son de ojos azules, rubitos, gente guapísima. Claro, las guerras, tú estabas acostumbrado a ver conflictos de gente que no se parecen nada a ti, de otros colores de piel, estaturas, otras culturas, otras miradas.
Aquellos eran como tú, eran como tu vecino, como el vecino de enfrente, como el pescatero y el carnicero, como el tío del polideportivo. Y se estaban masacrando, pero con ganas. La creatividad, cuando se pone a disposición del mal, es todavía más creativa. No me expliques cómo. Entonces, claro, yo estando en el Bulli, yo me hacía una reflexión. Decía, ¿cómo es posible que esta gente que es como nosotros escondan dentro de sí estas monstruosidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que te das cuenta? Pues una cosa que te das cuenta es que los ecosistemas empujan en una u otra dirección. Un ecosistema puede hacer que una persona saque todos los demonios y toda esa capacidad imaginativa para hacer el mal. Entonces, yo dije, si esto es así, si el ecosistema es tan importante para que esta persona tan bonita se convierta en un monstruo, seguramente el ecosistema puede revertir la situación. Podemos conseguir que esos ecosistemas se pongan a favor un poco del impulso de los atributos que a mí me interesaría cultivar, ¿no? Entonces yo dije, yo lo tengo claro. Si un día tengo un proyecto, yo ya sé qué voy a sembrar ahí. Voy a sembrar la conciencia crítica, voy a sembrar la solidaridad, voy a sembrar la creatividad, la mirada creativa, el inconformismo, la capacidad de sacrificio, la resiliencia. Ponle más atributos. Dije, esto es lo que pasará en Mugaritz. Esto es lo que va a pasar porque yo lo voy a cultivar. Y como somos miméticos, y cuando la gente cuando llegue se va a pensar que somos medio secta, porque van a ver esto, pero en el fondo van a querer sobrevivir, van a decir, ¿esto de qué va? De sensible. Vale, pues voy a hacer que soy sensible. No. Claro, no, lo que pasa es que tramposo. Es que yo... No, pero es que es más... No, es que tiene trampa. Porque somos lo que hacemos repetidamente. Decía, creo que es Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. Mira, si tú me quieres engañar a mí fingiendo sensibilidad, dentro de un año ya eres sensible. Te has caído en la trampa tú. Te has caído tú en la trampa. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es lo que hemos pretendido en ese espacio. Hemos pretendido cultivar una serie de factores, de elementos, entre ellos el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo de verdad. Porque esto es ¿sabes? Es muy retórico, suena muy bien. Mira, en Mugaritz ha venido gente rebotada a otros proyectos. Una vez vino un chico que era esquizofrénico y lo venían echando de restaurantes. Y pasó una cosa que es quizá de las más bonitas que han pasado en esa casa y que le dan sentido al proyecto. Este chico, la gente no me dijo que tenía este problema. No me lo dijo. Se callaron y lo único que hacían era protegerle. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando tenía brotes. Hasta que un día no hubo un brote, le di un brote y no me lo pude... O sea, yo estaba frente a él, le di un brote de estos... y claro, la gente me miró esperando mi reacción, ¿no? Y yo, claro, como me lo habían ocultado, yo no sabía nada, dije, ¿qué está pasando aquí, no? Claro, cuando ya me cuentan lo que estaba pasando y lo que había sucedido, fue las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida. Y es que el equipo a esta persona la protegió y terminó su proceso. Y era un chico que tenía, además de problemas, una sensibilidad extraordinaria, como he visto pocas veces. En Mugaritz verás gente más baja y más alta. Un alto tiene unos problemas de la de Dios en cocina, ¿eh? Tiene unos problemas. Y una persona baja, pues también. Una persona con más estructura, con más peso, también es una persona que tiene, bueno, pues cierta... le puede faltar flexibilidad en un momento dado, ¿no? O sea, en Mugaritz no sobra nadie. Nunca sobra un nadie. Porque todo el mundo tiene algo para dar. Y todo es complementario. Porque lo que a mí me falta me lo va a dar otro. Esto cuando tú lo entiendes, y hay un poco de todo, ojo, y hay un poco de todo, y tienes la habilidad de explicarlo, de contarlo, de transmitirlo, y de pedirle a la gente también qué esperas de ellos, suele funcionar. Y quizás el legado de esa casa, ¿eh? Quizás el legado. Es decir, que los chicos, chicas que han pasado por ahí en estos 22 años, se han ido por el mundo, han montado sus proyectos y todos, muchos, con un nivel de autoestima y de capacidad de saber apostar por lo que ellos quieren y no tanto por lo que deberían de apostar, que es quizás lo más bonito que hemos podido hacer, ¿no? Y mira, nosotros apelamos o buscamos o tratamos de alcanzar la excelencia. No lo conseguimos. Pero realmente, y esto, Noel, tenlo por seguro. Nuestra vocación es hacer
lo mejor posible las cosas. Hasta el punto de que las bayetas que ves allí, incluso cómo está estructurada la cocina, casi un poco en exceso, ¿no? Todo cuidado en exceso, responde a una cosa muy simple. Y es cuando tú le das importancia a lo que no es importante, lo que es relevante adquiere mucho más peso. Tú puedes ir dando pasos para atrás, donde nada es importante, o pasos para adelante, donde todo es importante. Esta es la decisión. Y esto ya cada uno tiene que decidir en qué partido quiere jugar, ¿no? en qué liga quiere jugar, ¿no? Andoni, llevas desde los 14 años en una cocina. ¿Qué lecciones destacarías desde todo ese tiempo? Bueno, una cocina no es ajena al mundo, ¿eh? Yo creo que al final la cocina ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad. O sea, la cocina, lo que es el hecho en sí, el hecho culinario, pero también la propia expresión social dentro de lo que es una cocina, ¿no? Afortunadamente ha ido cambiando para mejor, ¿no? Lecciones, todas, porque en el fondo es fractal. El mundo es fractal. Todo lo que puede pasar de una u otra forma en el mundo está pasando en una cocina. Aprendes mucho de resiliencia, aprendes a tener capacidad de aguante. Además, hay una cosa que no te he explicado de esto, la resiliencia. Y mira, esto es una de las cosas que no sabe muy poca gente. Que yo, con 16 años, me dio un dolor de espalda muy fuerte, y estuve durante 26 años con esos dolores de espalda que iban a más y que fueron constantes en mi vida. Entonces, si tú tiras de hemeroteca, verás como en entrevistas de hace 10, 15, 20 años, las primeras entrevistas que hacían o reportajes que hacían sobre Mugaritz, decían: Andoni Usaduriz es el cocinero zen, es el cocinero místico, es el cocinero filósofo. ¿Por qué? Porque cuando con 20 y pico años o 30 mis colegas iban de fiesta, yo me iba al hotel, llevaba una vida muy discreta. En realidad lo que yo no quería explicar a la gente es que yo tenía un problema, que me dolía muchísimo la espalda, porque a todo el mundo le duele la espalda, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le vas a contar a la gente? Que me duele tanto la espalda como para que mi problema condicionara tanto mi vida. O sea, como no quería dar excusas que no iban a convencer, me callaba y dejé que me quedé un poco con la mística esa persiguiéndome, hasta que pasaron 26 años de dolores que iban a más y por casualidades de la vida descubrieron que eran cólicos nefríticos. Lo que pasa es que no eran los habituales, eran unos cólicos que respondían a un hecho muy particular, y es que yo tenía una arteria que colapsaba la salida de uno de los riñones. Entonces, cuando tú, además de todo lo que es esta profesión, todos los días de mi vida llevaba un dolor crónico, pero que nadie lo sabía porque me lo comía yo, pues al final tú dime si tienes capacidad de aguante. Eso es duro, ¿eh? Bueno, de resiliencia, es decir, se puede aguantar. No sabemos, mira, de verdad, no sabemos ni lo que somos capaces de aguantar, ni sabemos lo que podemos llegar a saber. No lo sabemos, y está dentro de nosotros. Estas dos cosas están dentro de nosotros. Te lo digo porque a mí me han pasado. O sea, yo soy un ejemplo de que ambas cosas han convivido un poco en mi vida, ¿no? Tú has pasado por muchos y grandes cocineros, pero quiero que olvides un momento la cocina y te centres en los maestros, en profesores. ¿Hay alguno que recuerdes o qué es la lección o cosas que recuerdes de esa persona que más te ha enseñado? Bueno, he tenido profesores en la escuela de cocina, he tenido buenos profesores, he tenido profesores voluntariosos y he tenido profesores pues, que seguramente con toda su buena intención se equivocaban bastante, ¿no? Pero tengo el recuerdo de un profesor que era bastante mayor. Cuando yo, pues imagínate, yo tendría pues 14, 15 años, y aquel hombre, Alfonso, era un hombre que era bastante mayor. Y aquel hombre tenía un nivel de dignidad extraordinario. Yo recuerdo que nos daba lecciones constantemente, ¿no? Y una que recuerdo era en una ocasión que a mí me tocó hacer la cocina pues la cocina que se hacía para un comedor que después se convertía como un menú del día, ¿no? Abierto al público, y nosotros pues con 14 o 15 años pues todavía eres más tonto que lo que puedes llegar a ser ya de adulto, que también se es mucho, pero desde luego muy sobrado. Éramos muy sobrados, nos reíamos de todo era un cachondeo, nosotros aquello no nos lo íbamos a comer, que era una mierda, y bueno, estábamos en esta guerra
donde siempre es muy fácil criticarlo todo, ¿no? Eres el crítico por constante y por excelencia, ¿no? Y aquel hombre recuerdo que nos decía, si tú lo has hecho, eres el primero que te lo tienes que comer y a dar ejemplo. Aquí, sentaos y a comer. Y entonces nos enseñaba a tener un respeto hacia las cosas y en el fondo era tener un respeto hacia terceros, porque tú no puedes estar cocinando algo que después va a comerlo o va a consumirlo un tercero sin que tú realmente no estés alineado con eso que estás haciendo, ¿no? Este tipo de cosas. Aquel hombre tenía un nivel de autoridad labrada. Esta sí que estaba labrada, cincelada, ¿no? en una forma de ser y en un carácter muy bonito, de los que cuesta encontrar. Lógicamente, dentro de lo que es los maestros que acomodas a lo largo de toda una vida, ¿no? En mi caso están mis padres. Mis padres han sido ejemplares, ¿no? Ha sido gente, por ejemplo, con una capacidad, con un nivel de dignidad extraordinaria. Yo he venido de un estrato muy, muy, muy humilde y ellos siempre han tenido un coraje y una capacidad de sacrificio para que sus hijos tuvieran un futuro mejor extraordinario, ¿no? Un nivel de honradez maravilloso, ¿no? Más allá de eso, yo fuera de cámara te he comentado, o sea, a veces esos referentes que te ayudan a caminar en una dirección concreta, que tú los llenas de valores y que lógicamente tienes que creer en algo, ¿no? Necesitamos creer en algo, creer es crear, ¿no? Pues a veces lo mejor que te puede pasar es no conocerlos, porque cuando tienes con esas referencias que de alguna manera te impulsan, tienes un contacto directo, ves la parte quizá más humana, ¿no? llena de huecos, ¿no? Por los que se escapa, pues quizá toda esa no sé, voluntad y todos esos valores que tú le veías, ¿no? Y Andoni, para terminar ya, me gustaría que me dijeses qué consejo te hubiese gustado recibir cuando empezaste en el mundo de la cocina. Quiero decir, ¿qué consejo me darías a mí, que quiero ser cocinero como tú? Bueno, a mí me hubiese gustado que me hubiesen explicado cuando tenía aquellos 14 años, me da igual, 18, 20, ¿no? Que en el fondo hay que relajar un poco la intensidad, ¿no? de las cosas, ¿no? Es decir, uno puede ser muy exigente, se puede tomar las cosas muy en serio, pero siempre sabiendo que hay segundas oportunidades. Es decir, que las decisiones que tomes ahora son reversibles. Todo es reversible. Tú puedes tener amigos que cambiarán, puedes vivir en un lugar que cambiará, tú puedes tener un oficio que cambiará, decidir que en ese oficio vas a hacer una serie de cosas que pueden cambiar. O sea, es decir, todo mucho más relajado, mucho más tranquilo. Yo lo hubiese agradecido porque no me hubiese llevado el berrinche que me llevé. Si a mí me dicen con 14 años, tranquilo, toma una decisión, insisto, que la vida es muy larga, que el mundo no sabemos cómo va a ser, igual acabas siendo cirujano, aunque parezca increíble, ¿no? Es decir, eso lo hubiese agradecido, es decir, quitarme peso. Yo lo hubiese agradecido. Y yo añadiría un consejo más, ¿no? Te diría, no dejes de soñar. Muy importante, no dejes de soñar. O sea que no... Porque mira, luego la realidad ya corrige los sueños. Luego hay que saber que... También hay que saber que los sueños decepcionan. Porque tú marcas unos objetivos máximos y esos objetivos casi nunca se cumplen. Tienes que negociar y tienes que, de alguna manera, adecuarlos a que sean posibles, ¿no? Entonces, yo los sueños los metería en el mismo saco, ¿no? Los sueños son muchas veces muy grandes y hay que aceptar que a veces si de ese sueño se cumple el 30%, ya puedes estar contento, ¿no? Pero no dejes de soñar. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor hablar contigo. Y pues nada, espero verte muy pronto. Seguro que sí.